Hola, ¿qué tal? Soy Diana Ramírez y esta es nuestra segunda clase de textura como elemento de branding. En esta clase vamos a ver algunos ejemplos sobre la textura como identidad o textura corporativa y cómo se ha usado esta. Nuestro primer ejemplo es El Gran Gatsby. No sé si han visto esa película, pero esta película, por ejemplo, ha utilizado elementos tipográficos con textura y tramado, y ha sabido utilizar las referencias de su época para crear una trama súper importante, que incluso se ve aplicado en elementos de la película de una manera súper sutil. La gráfica es estilo Art Deco y es referente perfectamente a los años 20. Cuenta con un estilo bien Sydney y tiene una estética increíble. La tipografía fue inspirada también en una fuente clásica llamada Atlas, y a esta misma se le ha aplicado un tipo de textura metálica. Entonces ellos han agarrado y han hecho en realidad toda una imagen en base a un tramado y han aplicado textura, y este tramado lo han aplicado incluso en elementos de la misma película. Aquí, por ejemplo, vemos que estas líneas y ese tramado le aplican en cierta parte de los vestuarios, en incluso cuadros de la misma película. Entonces, sutilmente están metiendo estos elementos que son súper importantes en la película y crean una uniformidad en todo lo que viene a ser la imagen corporativa de la película. Entonces vemos la utilización correcta en realidad del tramado y la textura como parte de la identidad corporativa, y eso es lo que queremos lograr. Los puntos que hay que tomar en cuenta para crear, en realidad para que podamos tener una idea al buscar el tipo de textura que queremos usar. El primero es definir bien el servicio o producto que estamos ofreciendo. Luego vamos a ver el target y luego tenemos que definir la personalidad de la marca. Al saber más o menos que es un target jovial, vamos a ver que la personalidad más o menos tiene que estar definida ese target, ¿no? Luego escogemos la paleta de colores después de todo esto, y recién vamos a pasar a lo que viene a ser la textura. Bueno, aquí estamos viendo, voy a mostrar una serie de ejemplos para que se den cuenta de estos pasos son importantes antes de buscar qué tipo de textura vamos a utilizar. Bueno, lo primero que dije es que teníamos que ver más o menos el producto o servicio que estamos ofreciendo. Esta empresa ofrece servicios de tinta para silografía. Entonces ahí ya tienen una idea de por qué están utilizando ilustraciones hechas con silografía. Y le dan una vuelta bastante, yo creo que bastante moderna en realidad, porque hacen como una superposición de colores, ¿no? El target sería artesanal entre 30 y 40. Creo que es bastante aceptable por el tipo de ilustraciones que utilizan. Es pulcra, artesanal y bastante seria, viniendo incluso directo desde la tipografía. Esta es la paleta de colores. Tienen una paleta de color primaria y tienen una paleta secundaria, que vienen a ser estos colores que vemos acá. Son colores que definen los tipos de tinta que ellos van a usar. Y luego recién ya vamos a la textura, que lo estamos viendo ahorita. Nuestro segundo ejemplo son dulces japoneses, que es mucho más divertido. Sigue siendo, incluso tiene un poco de la textura que hicieron, tiene un poco del estilo de pintura japonés, ¿no? Y lo han hecho bastante limpio. O sea, para mí es algo que está cargado, pero al mismo tiempo súper ordenado. Y está muy bien hecha. Han sabido utilizar los colores, han utilizado colores que combinan uno con otro. Eso vamos a ver en la parte de colorimetría cuando estemos en esa clase. Tienen un público específico. Este tipo de dulces es carito, así que el público específico es un target de clase media alta. Entonces es pulcro, exclusivo, es moderno y es bastante divertido. Y esto tiene una mezcla en realidad de técnicas, ¿no? Vemos que los puntitos están hechos con pincel y lo demás puede ser vectores, y lo han vectorizado todo. Pero me gusta en realidad cómo mezclan los colores. Aquí vemos otro ejemplo. Este viene a ser un hotel chino.
Este realmente me encanta porque en tanto ornamento que tiene la textura, han sabido cómo utilizarla y han sabido mezclar los colores bien, incluso los materiales que se tienen que usar. Por ejemplo, esta marca tiene partes sectorizadas con color dorado y la papelería es súper linda. Entonces aquí tenemos un público general, tenemos queremos mostrar exclusividad y cultura, entonces vamos a utilizar elementos bastante culturales del lugar que son conocidos mundialmente. Los colores nos arriesgamos un poquito porque queremos mostrar que somos modernos. Y ahí recién ya empezaron ya viendo estos puntos, dijeron ok, vamos a utilizar esta clase de textura. Los colores, tenemos colores fuertes y modernos y también colores no cálidos, colores que son más neutros para hacer una buena combinación de esto. Entonces, si se dan cuenta en estos ejemplos, han definido bien los primeros puntos para pasar recién a la textura. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a definir estos primeros puntos antes de pasar a los colores y luego recién vamos a pasar a la textura. Así que hasta eso, si quieren pueden ir anotándose todos los puntos que estábamos nombrando para que la próxima clase sea un poquito más fácil definir, ¿no? Y vamos a crear también loguitos de una empresa ficticia y vamos a definir el tipo de tipografía que vamos a usar con los puntos que nombramos anteriormente. Gracias.